Usted y yo no somos merecedores, pero Dios le plació proveernos ese sacrificio, ese sacerdote santo, su Hijo amado, para que usted y yo seamos aceptados delante de Él. Por eso en Colosenses ese versículo maravilloso dice que nosotros estamos escondidos en Cristo para Dios. Por eso es que Él vino y hizo el sacrificio perfecto. Vamos a Juan 14:23. Ahí nos habla más de esa gracia que el Señor ha tenido con usted y conmigo, y que es nuestro deber permanecer. Por eso el Señor Jesús dice: permanezcan en mí. Dice, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es gracia. ¿Se imagina al creador del universo? El que dijo que Él sabía los pensamientos, las intenciones del corazón de los que le rodeaban cuando Jesús estaba en el ministerio, que Él lo dijo. Sabía todo lo que los de la época pensaban acerca de Él, morando en nosotros por su gracia. Usted y yo somos llenos de esa gracia en que Él habita en nosotros. Y ahora viene lo que nos toca a nosotros. Esto es lo que ha hecho Dios en usted y en mí, esa gracia, ese favor. Amén. Vamos al versículo, volvamos a 2 Corintios. Vamos a leer el 8 y el 9. Esto es lo que a veces a nosotros nos incomoda, y esto es lo que a veces entramos en conflicto. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Entendamos que aquí el apóstol habla de una forma literal. Si usted ve Hechos de los Apóstoles, las epístolas, todo esto que habla del caminar del apóstol Pablo, vemos que todo esto él lo vivió. Él anduvo atribulado, anduvo angustiado. ¿Se acuerda esa escena cuando apedrearon a Pablo? Que casi lo lapidan o lo lapidaron en piedras, y sus compañeros van todos preocupados a buscarlo, que me imagino pensarían: este ya quedó muerto. Y van, y tremenda sorpresa, ¿qué pasó? Él se levanta y antes les da ánimos a ellos. Dice: pues aquí no nos recibieron, vámonos para el otro pueblo. Eso es, por eso él dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y el versículo 9 dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pero si llegáramos a nuestra época, usted y yo estamos atribulados. ¿Cuál sería nuestra tribulación? Estamos en Occidente, aquí usted y yo, nadie nos persigue. Tenemos una gracia tan maravillosa que podemos reunirnos, podemos usar aquí usar baffles, la batería, y tenemos esa gracia, ese favor aún de la Constitución, en que usted y yo no estamos atribulados por tener la fe, pero Pablo sí la está viviendo. Y si vamos ahorita, si yo les hablara acerca de lo que está pasando en África, en parte de Asia, lo que es los países de los árabes. Escuchaba la historia o un reporte, decían que cogían las familias, y para que el papá renunciara a la fe y confesara a Alá como su Dios, cogen las mujeres, las niñas, se la violan delante de ellos y dicen: confiesa a Alá y renuncia a ese Cristo. Eso sí es tribulación, eso sí es angustia. Recordaba un testimonio de una familia tiempos atrás, que cogieron a toda la familia y la llevaron, y por la resistencia de ellos tomaron el niño más pequeño
y le pusieron una aplanadora y diciéndole, usted renuncia o estripamos a su hijo. Y sabe que el niño viendo eso le dice, papá, mamá, Jesús nos espera. Jesús nos ama. ¿Y cómo va a renunciar a esa fe una familia cuando un niño, viendo lo que iba a padecer, le dice eso a sus papás? Eso es perseguido, es angustiado. Pero yo voy a recalcar sobre nuestras trivialidades, que a veces nos sentimos angustiados, nos sentimos perseguidos, nos sentimos desesperados y a veces hasta destruidos. ¿Cuáles son nuestras trivialidades? Yo lo digo trivialidades, ¿por qué? Porque nos desesperamos por cosas de este mundo. Ejemplo, cuando una familia tiene que aceptar que su hijo se va y que va a haber un nuevo integrante. Y yo me acuerdo por experiencia propia, cuando yo estaba soltero, mi mamá tenía esa angustia que yo no me iba a casar porque iba ya a los 20 y pico, y ella era angustiada porque no se iba a casar su hijo, y yo era el mayor y los dos menores ya se habían casado, tenían hijos, pero yo no. Y resulta que ella vivía esa angustia, a mí me daba mal genio y le decía, no me friegue la vida, yo no me quiero casar. Listo, después pasa y llega y listo, ya le presento a mi esposa, le digo, estoy noviado, esa señora, eso dijo, yo pongo esto, yo hago esto y feliz, pero después cuando viene el compacto de esa nueva integrante de la familia, ya tiene una angustia. Y ella sufría porque ya mi esposa conmigo pues ya era una persona, y ya nosotros empezamos a identificar los errores de la fe en la cual habíamos andado en esa iglesia. Y para ella fue una angustia, fue una tribulación, porque nosotros ya no le caminábamos a ella. Pues yo medio le caminaba porque pues yo estaba soltero, pero ya casado, ya es una sola carne. Y entonces ya ella empezó con sus angustias, entonces, y lo mismo mi esposa. Entonces, muchas veces nuestras tribulaciones, nuestras persecuciones con nuestra propia familia. Nos angustiamos porque el hijo no piensa igual que yo, ya listo, ya mi hijo creció, entonces ya él usa un mundo diferente, y entonces ya tiene la esposa, ya es otro mundo diferente. Entonces muchas veces como papá tenemos esa angustia, muchas veces el nuevo integrante va a tener esa angustia. Esas son nuestras persecuciones, esas son nuestras desamparos, es todo eso, y nos ocupamos en eso. Pero descuidamos ese tesoro. Y vamos a ver que más adelante, cómo el Señor o el apóstol habla de ese sacrificio que él debe hacer para que ese tesoro conserve esa esencia. Y ese tesoro irradie ese tesoro haga entender a ese vaso de barro, para que ese barro sea moldeado y sea transformado y tenga esa fe verdadera. Porque vemos aquí, vamos a este versículo para andar un poquito más. Efesios 4, 11 al 12. Y vemos cómo muchas veces nosotros sufrimos, hacemos de unas pequeñeces en nuestras vidas algo terrible, algo tétrico. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sigamos en el siguiente versículo. A fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Paremos ahí, miren. ¿Cuál es la otra tribulación que muchos tienen? O muchos tenemos. Leímos que el Señor ha delegado ciertas funciones a ciertas personas que van creciendo en el conocimiento, y entonces habla de estos ministerios o de estas ocupaciones. Y dice que a perfeccionar a los santos. ¿Cuántas veces nosotros como servidores no nos gusta someternos al pastor? ¿Cuántas veces o al líder o al hermano que está de servicio a nosotros? Entonces hacemos de eso algo que, mejor dicho, qué tribulación, que
el hermano que es mi compañero de servicio hoy no vino y me tocó a mí solo. O que llegué a la iglesia y el pastor o el líder se ocupó en alguien y a mí ya no me saludó. Esa es la persecución, esa es la crisis. Por eso yo le decía trivialidades, porque estamos en una época tan holgada y tan bonita en que usted y yo no somos perseguidos, pero sí hacemos de nuestro entorno una crisis. Entonces no, que usted se coloca dentro a servir, no, pero es que ya toca es cumplir con ciertas obligaciones. Tengo que ir al estudio bíblico, tengo que ir a la vigilia, tengo que ir, y muchos opacan ese tesoro en que se comprometen a servir en la iglesia y van cuando pueden, cuando hay un permiso en la agenda, porque es que estoy muy cansado y voy allá y me imagino mañana tengo que madrugar, pero ese tesoro se va opacando y la carne va ganando. Entonces debemos entender el siguiente versículo, el 12. Volvamos a Efesios. ¿Qué pasó que me la quitan? El 12 dice, a fin de perfeccionar. Recuerde, perfeccionar. Y cuando usted dice perfeccionar, ¿qué es? Angustia, incomodidad. No nos gusta eso y hacemos de eso algo grande, algo que nos estorba. El siguiente versículo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo podemos lograr? Claro. Usted y yo podemos superar esa situación. No estamos siendo perseguidos como lo fue el apóstol Pablo. No estamos siendo perseguidos como hoy nuestros hermanos en Asia, en parte de Europa lo están haciendo, están viviendo. Y usted y yo estamos holgadamente viviendo cómodos, profesando una fe. Pero hacemos de pequeñas cosas algo grande y eso no es agradable. Entonces esta parte es el vivir en Cristo, debe haber la evidencia de nuestra transformación en este versículo 8 al 10, en que usted y yo entendamos que si usted piensa que es perseguido por un líder o que es perseguido porque su esposa no lo entiende, o su esposo, o usted no acepta el gobierno de sus papás, usted está siendo perseguido, mas no desamparado. ¿Pero por qué? Porque no permite que Cristo, ese tesoro, crezca en usted y en mí. Entonces vamos a sentirnos desenfocados y ahí es donde viene lo triste y lamentable. Vamos al versículo 11 y 12. El 11 y el 12 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Esto sí es literal. El apóstol lo vivió, usted y yo lo estamos viviendo. No. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros de esas pequeñas cosas? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entendamos, sí, estamos en 2 Corintios 4:11. Entonces aquí vemos que este propósito que habla aquí, estos versículos hablan de morir a nuestra carne. Por eso él dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. El apóstol estaba literalmente expuesto a eso, mientras que a nosotros en nuestra comodidad, en nuestro ambiente estamos dispuestos a hacer morir nuestras pasiones carnales. Y esas pasiones, ¿cómo nosotros debemos reflejarlas? Esas pasiones cuando tenemos diferencia con nuestro cónyuge, queremos siempre ganar. O cuando tenemos, no sea de pronto el cónyuge, la novia, el tío, el papá, el suegro, dice, estamos
estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ese tesoro, yo debo morir a ese ego, a ese impulso que me lleva a reaccionar cuando alguien me lleva a la contraria, cuando alguien no quiere estar de acuerdo conmigo. Entonces yo debo hacer morir esa violencia, ese deseo de sobreponerme sobre aquella persona. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La vida de Jesús, vida, impartir vida. Y esa vida de Jesús es que doblegar nuestras emociones. ¿Cómo reaccionamos cuando estemos nuestras emociones acaloradas? A veces uno escucha de hogares, o alguna vez yo lo viví, conflicto con mi esposa, esto es mejor separarnos, el lado más rápido. Y yo me acuerdo que en algún tiempo siempre consentí esa idea. Yo soltero vivía bien, no tenía quien me desesperara, y ahora esto es mejor separarme. ¿Por qué? Porque no. Pero si yo pienso diferente y empiezo a decir, Señor, dame sabiduría, ayúdame, que así como Cristo amó a la iglesia, yo debo amar a mi cónyuge. Esto es cuando yo pienso así, ahí se está reflejando la vida eterna en Cristo, porque estoy amando a esa persona y estoy matando ese impulso de la carne de decir, no, mejor me separo y esto se acaba y ya. Porque muchas veces, por eso los hogares contienden tanto y la facilidad es separación. Y dice, de manera, el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo hacía morir, o sea, sufría todo aquello, esas afrentas, esa persecución, pero cuando él sufría eso, estaba impartiendo vida en Cristo a toda esa iglesia, a todos aquellos que le seguían. Eso hacemos usted y yo cuando tenemos esa mansedumbre, esa capacidad de canalizar nuestras emociones, que eso dice la ciencia, pero la Biblia nos dice dominio propio. La Biblia nos dice mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Voy a adelantarles un poquito. Mansedumbre es la fortaleza bajo control. Es la fortaleza bajo control, en obediencia a Dios. Eso es mansedumbre, que usted tiene la capacidad de doblegar sus emociones acaloradas, o su gran virtud de que usted puede ser muy sabio, muy docto frente a una persona, pero usted tiene la capacidad de conservarlo para usted y no refregárselo a la persona. Eso es mansedumbre. Seguimos en el versículo, vamos a Romanos 12. Hemos visto que es morir a nuestra carne. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Le ruega a los romanos, ruega a nosotros que por la misericordia de Dios, que por la misericordia de Dios, que presentemos nuestro cuerpo en ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. Presentemos nuestro cuerpo en ese sacrificio vivo. ¿Cuánto nos cuesta ser correctos a veces en los negocios o en la parte económica? Cuando vemos o cuando intentamos ser ¿qué? Practicamos la deshonestidad. Es un sacrificio usted decir, lo puedo hacer, pero por reverencia a Dios no lo haré. No sé si usted ha entrado alguna vez en esa decisión. O cuántas veces usted, casado o casada, ha tenido la oportunidad de o ha recibido elogios
o apreciaciones del sexo opuesto que no es su cónyuge. ¿Cuántas veces le ha tocado eso? Es sacrificio de la carne. Usted dice, está muy bonita la oportunidad, pero por temor a Dios no debo hacerlo. Eso es sacrificio. Eso es fe. Que usted tiene fe en ese tesoro que ha sido puesto en usted, en ese vaso de barro. Y que usted, aunque no lo estén viendo, usted dice, voy a ser fiel. Toma la decisión. Eso es fe, eso es sacrificar la carne. Y dice, ¿por qué? Porque dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Este siglo reina la doble moral, reina el avivatazo, reina el que papaya puesta es papaya partida. Eso reina en nuestra sociedad. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entiendo la palabra, me es revelada y por ende yo conservo ese tesoro en mi corazón para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto es fe. Sacrificar mis pasiones, mis deseos, porque hay una eternidad en mí. Esa eternidad va creciendo hasta transformar todo mi ser. Amén. Volvamos a Corintios. Entonces hemos visto morir a la carne. Ahora vemos que la fe tiene que ir creciendo, pero no en lo que hoy nos enseñan, creciendo para lograr muchas metas visuales, muchas metas que nos traen aparentemente cierta comodidad. Esta fe es en Cristo y Cristo es muerte a la carne. Versículo 13. Vamos a leer 13 al 15. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Deténganlo deténganlo ahí. Por la cual hablamos. Entonces, si yo tengo claro esa fe, como está escrito, si usted ve el Nuevo Testamento, las epístolas hablan mucho, o es el objetivo de que usted y yo somos sociables, y que eso sociable siempre va a ser incómodo para nosotros. Nuestro prójimo va a ser incómodo para nosotros. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Sí? Muchas veces entramos en conflicto con nuestra misma familia, con nuestro cónyuge, con todos los que nos rodean. Siempre el conflicto es con ellos. Y ellos son los que nos incomodan y nos hacen entrar, o nosotros también los incomodamos y los hacemos entrar en tribulación, en angustia, en todo esto. ¿Por qué? Porque estamos dejando apagar ese tesoro maravilloso que es Cristo. Listo, entonces él dice, conforme a lo que está escrito, yo creo, por lo cual hablo. Y nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Ahí está donde nosotros debemos ser coherentes, que lo que yo hablo tengo que vivirlo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo creo y lo hablo y lo testifico. Siguiente versículo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ese tesoro. Ahí está hablando del Padre, está hablando de esa sabiduría, de ese temor, de esa reverencia a Dios por Cristo, porque dice Él lo resucitará y también nos resucitará con vosotros. Está hablando ya de nosotros, pero si nosotros conservamos esa fe clara en nuestro Maestro. El siguiente versículo, el versículo 15, nos habla, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Todo va
en pos de ese sacrificio. Por estas cosas padecemos por amor. Si Jesús no está en mí, usted y yo no padecemos. Si Jesús no está en nosotros, lo que le digo a ese testimonio de ese niño: papá, mamá, no renuncien a Jesús. Y el niño terminó debajo de esa aplanadora. Eso es fe. Ellos, ¿sería que vieron a Jesús? De pronto el niño, pero sus papás, por esa fe de ese niño, no renunciaron, por esa confesión de ese niño. Y muchas veces nosotros queremos vivir una fe en que no queremos padecer. Lo que le decía yo ahorita, en un tiempo decía: no, mejor separémonos y ya. ¿Por qué? Porque no queremos renunciar a nuestro ego. Creemos que el mundo nos enseña esa actitud positiva. Los de afuera tienen que cambiar, y eso es lo que nos enseña. Usted quiere vivir una vida plena, su entorno tiene que cambiar. Pero si vamos aquí, lo que nos dice la Biblia, el cambio ¿de dónde sale? Yo soy el que tengo que cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué debo cambiar? Porque ese tesoro que me fue dado en este vaso imperfecto, impuro, Él lo ha santificado, ha colocado ese tesoro en mí y en usted. Es el deber de nosotros mantener ese tesoro. Juan 12:26, vamos, este versículo es muy hermoso. Habla del servicio, y eso es servir. No aguantarme, amar a mi prójimo en la gracia en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Una cosa es servir y otra cosa es seguir. Yo puedo servirle al Señor, pero puedo servirle sin comunión, sin intimidad. Y la intimidad es la que transforma, porque yo puedo venir a explicarles aquí y ser otra persona allá afuera. La intimidad es la que transforma. Puedo saber mucha Biblia, pero si no tengo intimidad, porque la intimidad es la que transforma. Cristo en mí, adorando, alabando, exaltando su grandeza, siendo agradecido, diciéndole: Señor, como más adelante nos habla, que debemos gemir para que seamos renovados ese entendimiento y obedezcamos y nos esforcemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere. Ese es nuestro objetivo, la eternidad con nuestro Señor. Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Este versículo siempre lo traigo a colación porque esa es nuestra meta. Si nosotros vivimos una vida sin este objetivo, estamos siendo religiosos y procuramos agradar a Dios en nuestras capacidades. Eso hace la religión, y por eso hay tanto dogma. Vamos al versículo 16 y 18, volvamos a Corintios 16 y 18 nos dice: por tanto, no desmayamos, antes que este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Ténganlo ahí. No desmayamos. Si usted ve, el apóstol Pablo vivió lo que es una verdadera persecución, y él dice: el hombre interior, dice, antes que, aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿cuánto tiempo él le sirvió al Señor? Él le sirvió en cárceles, en naufragio, pero conservó la fe. Dice: este cuerpo se va desgastando, pero el interior no obstante se va renovando día a día. Entonces aquí podemos ver, usted y yo empezamos, bueno, los que nos casamos y los que se van a casar, tienen deseos de casarse, van a empezar una carrera. Dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando día a día. Entonces, puedo vivir el matrimonio, pero
por más que hayan dificultades, hayan indiferencia, hayan momentos difíciles, la fe sigue intacta, sigue creciendo. Ese es nuestro diario vivir, y eso es lo que habla el apóstol aquí, de tener la fe. Él sufrió persecuciones, naufragio, tantas adversidades que él tuvo. Y se acuerda esa frase hermosa: he guardado la fe. Ya cuando él estaba a punto de ser sacrificado. El Señor es todopoderoso, Él ha guardado mi depósito. ¿Cuál es ese depósito? Todo lo que Él vivió. ¿Cuál depósito usted y yo que estamos casados vamos a tener cuando finalicemos nuestra vida? Pudimos terminar con este hogar. Pudimos llegar al fin. Tuvimos problemas, tuvimos dificultad. Pude vencer la tentación del adulterio. Pude vencer las diferencias con la familia de mi cónyuge. Pude vencer la crisis de cuando los hijos se marchan y cuando entra otra persona a formar parte de la familia. ¿Será que usted y yo podemos decir eso? Pero hoy estamos aquí y eso es una oportunidad que Dios nos da. Siguiente versículo. Dice el 17, no mirando al 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué bonito que usted tenga testimonios. Tuvimos una crisis con mi cónyuge y lo logramos superar. Peso de gloria. Qué bonito que usted diga: tuve un tremendo problema con mis papás y vinimos a momentos difíciles, pero es ser una breve tribulación, porque usted y yo no somos perseguidos como lo fue el apóstol Pablo. Pero yo le decía a usted, trivialidades nosotros vivimos. Hacemos de pequeñas cosas una grande situación. Entonces él dice, ese peso de gloria, que si usted y yo no probamos esa crisis, esa adversidad, no vamos a tener peso de gloria y nos va a tocar repetir. ¿Se acuerda que los chicos cuando pierden un examen, cuando uno estudia, qué pasa? Reprobado. ¿Será que usted y yo estamos pendientes de eso? Siguiente versículo. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, tribulación, angustia, no las miramos, sino las que no se ven, esa eternidad, ese peso de gloria, esa bendición. Logré atravesar esa crisis, atravesé esa indiferencia, lo superé. Pues las cosas que se ven son temporales. Todo es temporal. Tenemos esposa, temporal. Tenemos hijos, temporal. Tenemos novia, temporal. Si usted tiene una novia con seriedad, es temporal y ya después pasa a ser su esposa o su esposo. Temporal. Todo lo que vivimos es temporal, pero las que no se ven son eternas, y por eso el apóstol Pablo dice, por eso sufro esto. Perseguidos, pero no angustiados, porque él tenía esa fe intacta, no esa fe que hoy nos enseña, esa fe en lograr metas, propósitos para este mundo, y que eso el día que usted y yo nos moramos, eso acá se quedará. Eso acá otro lo disfrutará. ¿Y qué va a ser de nuestra vida, de nuestra eternidad? Efesios 4:23. Entonces, el Espíritu nos fortalece para que andemos en esa fe. Efesios 4:23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. No sé si usted ha tenido crisis y uno maquina tanto en la mente cuando tiene un problema. Uno hace de un problema mentalmente una película de terror o una película de crisis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros le damos lugar a eso? Ese entendimiento o esa mente se va nublando y el espíritu se va contristando, se va apagando, y entonces ya buscamos la solución a nuestro acomodo. Y vamos a Romanos capítulo 8:26.
Romanos capítulo 8, 26. ¿Qué nos dice el Señor esta palabra, el apóstol? 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Hemos identificado nuestra debilidad? Mal genio, debilidad sexual, debilidad de ser avivato, debilidad de mentira, debilidad de tener una doble moral. ¿Qué debilidad usted ha identificado? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero todo esto va de la mano en que usted y yo, como dijo el Señor Jesús, permanecer en la vid. Permanezcamos en Cristo. Si nosotros no permanecemos en Cristo, un diario vivir, ¿qué pasa? Ya el espíritu se apaga. Y por eso vemos hogares que pelean y pelean y pelean y pelean y nunca lo superan. Muchachos que tienen conflicto con sus papás y nunca buscan la solución. Papás que viven una vida doble, pero quieren que sus hijos sean rectos, íntegros, pero no son ejemplo. Papás que les gusta mucho hablar mal, sea papá o sea mamá, hablar mal delante de sus hijos para dañar esa imagen que tienen sus hijos de su papá o su mamá. Eso es una debilidad. Yo me acuerdo cuando estaban mis hijos pequeños, alguna vez intenté hacer eso. Estábamos disgustados con mi esposa y yo le dije a ellos, tan pequeños, yo no sé si se acuerdan, y yo le dije, es que su mamá esto, aquello, pero volviendo en sí después dije, esto está mal, yo no debo, porque había visto por ahí en algún lado, yo dije, esto no está bien. El problema entre ella y yo tiene que aclararse entre ella y yo, y a mis hijos no debo involucrarlos en eso. ¿Por qué? Porque esa es una debilidad. Hacer quedar mal al cónyuge delante de los hijos, delante de la familia. Hay hombres o hay mujeres que luchan o tienen esa debilidad y no la han reconocido. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Volvamos a Corintios. Vamos al capítulo 5, versículo 1, volvamos allá. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Esta es la promesa, la eternidad. Usted y yo sabemos que vamos envejeciendo. Dijo alguien por ahí, la gravedad está teniendo sus serios perjuicios en nuestro cuerpo. Nos vamos achicando, nos vamos arrugando, todo va volviendo a la tierra. Entonces, cuando nosotros muchas veces tenemos aflicción de porque ya no podemos hacer o vivir lo que hacíamos, entonces esto es angustia, esto es persecución, esto es un momento de vivir una crisis. Pero el Señor dice, el apóstol dice, pero tenemos una eternidad. Muchas personas a veces sufren porque quizás tienen posesiones y de pronto han trabajado tanto para adquirir esas posesiones y ven que ya no pueden disfrutarla. Dijo alguien, uno de pequeño ansiaba comerse una chocolatina, un yogur, comerse un dulce, una colombina, y después de los 40 años uno tiene la plata, pero ya no se la puede comer. ¿Por qué? Porque el dulce es un veneno que lo va destruyendo a uno. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, listo, yo ya, de acuerdo a esa parte donde decía, yo ya soy puesto a sacrificio.
pero él decía que sentía esa satisfacción que él vivió para Cristo. Y él tenía esa esperanza, la eternidad. Versículo 2 dice: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuántos de nosotros no sentimos satisfacción o sentimos angustia de pronto por una enfermedad y que uno quizás dice, se puede uno morir? ¿Por qué? Porque hemos perdido esa pasión o ese fervor por reunirnos con Cristo. Lo hemos perdido. Entonces dice, nosotros gemimos, el apóstol Pablo dice, gemimos de ser revestidos de lo celestial. Y ser revestidos de lo celestial implica el fruto con nuestro entorno. Sigamos la paz con nuestro entorno y la santidad. Y la paz es unidad. Y la paz es armonía. La paz de pronto no es perfección en nuestras relaciones personales, pero sí es una coherencia. Pero sí es algo en que hay comunión, hay intimidad. Amén. El siguiente versículo dice, el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Lo eterno. Seremos hallados en Cristo. Esto es fe, que reconocemos, si estamos en Cristo cada día procuramos ser mejores personas. No buenas personas, mejores. Que sí, cuando se cometen errores debemos tener esa sensibilidad, ese discernimiento y reconocer nuestra falla. Pero porque nuestro deseo gemir de ser transformados, de tener control, dominio propio sobre nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros deseos. Y así dice el apóstol, vestidos y no desnudos. Vamos Juan 14, 1 al 2, creo que muchos de nosotros lo hemos memorizado y habla. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es vivir nuestra vida, pero estar direccionado a nuestra eternidad. Que la fe siempre, hasta aquí hemos visto que la fe va proyectada a nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos proyectando? Estamos proyectando paz, comprensión, respeto, integridad. Estamos proyectando esto. Eso es fe, porque anhelamos que Cristo crezca en nosotros. Y vamos ya hemos Mateo, volvamos al versículo 4 y 5 de Corintios. Mateo, versículos 4 y 5 nos hablan. Porque asimismo los que estamos, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 4 y 5, debemos esforzarnos en la gracia que es en Jesucristo. Dice el 4, porque asimismo, el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vemos el proceso, no lo pasen todavía, vemos el proceso que ustedes debemos cada día visualizar en nuestra personalidad. Dice que estamos en este tabernáculo, este cuerpo, este vaso de barro, por lo cual gemimos con angustia, identificamos nuestras debilidades. ¿Se acuerda el apóstol Pablo cuando dice, orado 3 veces al Señor de este aguijón? Él tenía angustia. Y si vemos la angustia del apóstol Pablo cuando dice, yo veo una ley en mis miembros que va contrario a la ley de mi Dios. Él tenía angustia, él reconocía esta situación y dice, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal, todo aquello que nosotros nos
nos entra a entrar en conflicto, todo aquello que nos perturba, todo aquello que nos angustia, todo aquello que aflige nuestra alma, se ha revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. Muchos planes, muchas metas, muchos deseos en esta vida traen aflicción, traen angustia. Y por eso el Señor Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo y mi carga, que es ligera. Esto es lo que debemos procurar, tener esa fe intacta en Cristo. Porque muchas veces tenemos tanta situación de aquello mortal. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ídolos? Muchas veces, muchos ídolos hoy en día se ve muchas personas que les fascina por cultura o por el tiempo que han vivido, les fascina inmiscuirse, por lo menos ahorita en temas políticos. Y a veces fijan personas cristianas, bueno, dice uno cristianas, bueno, no sé qué verdad será, en personajes que tienen una conducta deprimente, una conducta totalmente anti Dios, pero ellos tienen su ídolo y les hablan de ese ídolo. ¿Y sabe qué? Eso es como, mejor dicho, es como si los ultrajaran. Cristo lo han apagado por ese ídolo momentáneo, ese ídolo que pasará a la historia. Dice: debemos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y miren que 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, que debemos esforzarnos en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, ¿qué es yo esforzarme en la gracia? 2 Timoteo 2, 1. Dice, miren lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Lo que hemos visto hasta aquí son cosas que usted y yo la vivimos a diario. Y usted dirá: pero yo venzo, a veces lo logro superar, pero a veces vuelvo y caigo. Eso es cuando usted vive eso y es consciente de su debilidad, pero que usted y yo hacemos hasta nuestras capacidades. Eso es esforzarme en la gracia. Listo. Alguna vez alguien escuchaba: me levanto a las 3 de la mañana a orar, y a veces oro tan bonito, tan hermoso, pero hay días que no. Hay días que me quedo dormida, decía aquella persona. Pero yo digo: Señor, hoy me dormí, pero mañana volveré otra vez. Hoy me quedé dormido leyendo la Biblia, estudiándola, mañana o más tarde volveré. Eso es esforzarme. Reconocemos nuestra debilidad, pero mantenemos nuestra mirada en Cristo. Pero procuramos esa sensibilidad. Procuramos esa intimidad con el Espíritu Santo. Procuramos ese entendimiento. Y ahí vamos creciendo. Por eso el apóstol Pablo, si usted sigue leyendo ese capítulo, va a ver todo lo que el apóstol le habla, lo que vendrá. Y por eso le dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Porque él sabía, y si usted sigue leyendo hasta el versículo 13, habla todo lo que él debía superar. Y por eso él le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Porque usted y yo vamos a caer o vamos a menguar, pero no vamos a ser de los que retroceden. Vamos a ser heridos, pero vamos a perseverar. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Él lo decía con mayor peso de gloria, porque él sí lo vivió literalmente. Nosotros solo vivimos cosas muy leves. Dios nos guarde de una persecución, nos ayude si llegase a suceder. Vamos
a 2 Corintios, volvamos capítulo 5, versículo 6 y vamos a leer hasta el 9. Dice, así que vivimos confiados siempre, esto es la gracia, vivimos confiados en ese tesoro, Cristo, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Visualizamos nuestra eternidad, estamos ausentes de ella, no la vemos, pero tenemos plena confianza y certidumbre, no incertidumbre, sino certidumbre. Dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. El versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Esto sí que me recuerda en alguna vez que estuve en un lugar. Por fe andamos, no por vista. Va a llegar plata. Usted está en crisis, pero le va a llegar un trabajo. Yo lo declaro, llame, ese trabajo vendrá. Usted tendrá plata en abundancia. Y aquí está hablando espiritualmente, eternidad. Por fe andamos. Usted quizás tiene una debilidad, que usted ha venido luchando con esa debilidad. Y como el apóstol Pablo, Señor, ayúdame. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué le dijo? Usted es salvo, usted va en la eternidad a estar conmigo. Bástase eso. Y eso también el Señor le dijo a Baruch, aquel escriba de Jeremías. También le dijo, te he dado por botín la vida. Baruch se quejaba, ¿cómo es que muchos tienen? Algo así. Y el Señor le dice, te he dado por botín tu vida. Estaban en guerra, en persecución, estaban en que ellos iban a ser, habían sido tomados esclavos. Y el Señor dijo, te he dado por botín la vida. O sea, usted va a ver todo esto. Usted va a ver, pero a usted no le va a pasar nada. Por fe andamos, no por vista. Amén. Siguiente versículo, el 8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente en el Señor. Entonces aquí vemos el fruto de andar en el Espíritu. Amén. Y mire lo que dice primera de Juan 2:27. Vamos allá y vemos algo que el tesoro, lo que hace el tesoro en nosotros, y eso es lo que debemos procurar, mantener esa sensibilidad a nuestro tesoro. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cuántas veces usted y yo, por más que recibamos estudio bíblico, seamos direccionados, pero hay cosas que solo el Señor nos hace reaccionar? No sé si usted lo ha vivido. Por más que usted ha recurrido, ha pedido consejería, pero hay cosas que solo la gracia del Señor nos hace reaccionar y corregirnos. Y eso es lo que dice. Y no tenéis necesidad de que nadie enseñe. Así que la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Esa es la sensibilidad, la intimidad con Dios, que muchas veces a nosotros nos señalan, nos dicen, miren, usted está haciendo eso está mal. Bueno, los que somos casados, pero a veces reaccionamos solo cuando el Señor nos da esa situación de que reaccionamos. Entonces, eso pasa. Bueno, eso le digo para que los que se van a casar piensen, ¿no? Yo. ¿Listo? Entonces vemos la unción, la misericordia, la gracia, ese tesoro que está en nosotros, nos hace reaccionar. Y por eso Él dice, permaneced en Él. Lo sella ese versículo con permanece en Él. Si usted y yo no permanecemos en Él, vamos a correr peligro, a descuidarnos. Vamos al versículo 10 y versículo 12. Volvamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10 y 12. Aquí vemos el sello de todo lo que hemos observado. Lo anterior dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba
Ese vasito de barro que leíamos en el versículo 7 del capítulo 4, ese vasito de barro, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. El buen hombre del buen tesoro de su corazón salen cosas buenas. ¿Queremos transformar nuestro entorno? ¿De dónde viene la transformación? De ese tesoro que está en nuestro corazón. ¿Quiere usted tener un hogar saludable? Empiece por cambiar usted mismo. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Venimos como un resumen de todo lo anterior. Vivir en el espíritu, hacer morir la carne, tener intimidad. Dice el siguiente versículo, el 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras. O sea, usted y yo somos conscientes que estamos viviendo. Vivimos lo que hablamos, conociendo pues el Señor, persuadimos a los hombres. Yo puedo predicar, yo puedo aquí hablarles a ustedes, puedo salir ahí a las calles y testificar. Pero a Dios le manifiesto lo que somos. Aquí está hablando de integridad. Procuremos despojarnos de esa doble moral. Y espero que también lo sea, por eso y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Muchas veces hemos acallado la voz de nuestra conciencia con las múltiples ocupaciones. Sean ocupaciones espirituales, sean ocupaciones familiares o metas por este mundo. Escuchaba el testimonio de una mujer que se casó con el salmista de la iglesia. Era un hombre muy ilustre en su congregación. Creo que alcanzó a sacar hasta CDs y grabar. Y él, cuando la conquistó, decía: tú eres la bendición para mi vida, tú eres lo que Dios me ha dado. Bueno, eso la elogiaba y que no decía, pero se casó. Y este hombre era un subyugador. Ya después de casado le decía: usted es un fracaso, usted no me ayuda en mi ministerio, usted me distrae, usted esto, usted aquello, a tal punto que la señora la coaccionó tanto que la hermana le tocó escaparse a escondidas. Tenía la conciencia entenebrecida aquella persona. Y muchas veces, a veces nosotros permitimos que nuestra conciencia se adormezca. Siguiente versículo, versículo 12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. El apóstol Pablo dice: ustedes son mi carta de presentación, ustedes han vivido o han visto lo que he sufrido, y por eso les hablo, y por eso nos habla estos capítulos de viviendo por la fe. Todos los versículos que hemos visto habla de vivir por la fe. Eso es vivir por la fe, superar todo aquello que nos desespera, nos angustia. Ver que el apóstol con peso de gloria nos da testimonio qué es vivir en la fe: persecución, angustia, momentos difíciles, pero todo va con el propósito de ese tesoro que le fue dado a él. Y va proyectado en que ese vaso de barro, a causa de ese tesoro, va a ser transformado. Y a causa de ese tesoro va a estar en la eternidad. Y por eso vemos en otras epístolas acerca de lo que él dice: ha llegado el tiempo de ser sacrificado. Pero él siente satisfacción porque todo lo que sufrió, lo que hizo,
Dice, el Señor es todopoderoso para guardar ese depósito. Y eso es lo que usted y yo debemos procurar. Vivir la fe verdadera en Cristo. Porque muchas veces lo aplicamos para este mundo. Y este mundo es pasajero y perecedero. Esto pasará. Nosotros pasaremos a la historia. ¿Qué quedará de nosotros? Entonces les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, a nuestro Padre Celestial, que en verdad somos esos vasos de barro con muchas cosas que tienen que ser perfeccionadas. Y por eso el Señor habla mucho, habla de que Él es el alfarero y que Él es el que da nuestra forma y Él es el que nos reviste de esa naturaleza inmortal, de esa naturaleza divina. Y ese es nuestro deber, procurar cada día crecer en ello para que nuestro entorno cambie, para que no tengamos, pues quizás tengamos angustias, tribulaciones, pero tengamos la sensatez, la cordura. Tengamos el buen juicio en esos momentos de crisis, de adversidad, porque aún el Señor dice que es necesario que vengan los tropiezos, es necesario que usted tenga diferencias con el hermano, con quien quiera que sea. Es necesario porque es por la cual el Señor nos perfecciona. Eso es fe, en que nosotros crezcamos en esa perfección, a esa medida perfecta de aquel varón perfecto, nuestro Maestro. Padre, gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Hasta aquí hemos visto ese gran favor y esa misericordia, esa piedad que tú has tenido con nosotros y que hoy somos deudores de ello, que ser piadosos con nuestro prójimo, ser misericordiosos, ser bondadosos, ser humildes, ser mansos. Señor, ayúdanos a crecer en ello para que ellos vean que tú habitas en nosotros y que somos tus hijos y que tú a través de nuestro diario vivir, tú atraigas a las personas a ti, Señor amado. Ten misericordia, ayúdanos para que no desmayemos, para que no nos conformemos, para que no nos angustiemos, para que no nos deprimamos, porque quizás queremos ver milagros ya. Queremos ver soluciones ya. Deseamos ver grandes frutos sin hacer grandes sacrificios. Y ese sacrificio que quieres tú es que cada día presentemos nuestro cuerpo en ese sacrificio santo, de que no complacemos nuestras pasiones, nuestros deseos. No nos complacemos en la impiedad, en la deshonestidad, no nos complacemos en la doble moral, sino que gemimos en nuestro ser para lograr, Señor, esa integridad delante de ti, Señor. Lograr esa actitud de reverencia delante de ti y de nuestros semejantes. Padre, ayúdanos, tú conoces nuestros corazones. Ten misericordia de cada uno de nosotros, de los que no han venido, Señor. Ayúdalos, Padre precioso. Inquiétalos, despiértalos para que no se conformen de que quizás se sientan cansados o porque mañana tienen que madrugar, Señor. Obra para que crezcan en esa conciencia despierta de que debemos recurrir como ese pueblo unido que busca tu rostro porque desea días mejores en que tu gloria se manifieste en cada uno de nosotros. Padre bueno, a ti clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en verdad tú eres justo y verdadero para que seas reverenciado, de que solo tú eres Dios y solo tú eres maravilloso en gloria y en majestad. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos. Dios les bendiga. Les recordamos vigilia. Les recordamos la vigilia.